nosotros deveríamos soñar grande, deveríamos comenzar pequeño y deveríamos pensar profundo. El sueño de plantar era ya no un sueño, sino una responsabilidad real. Tenía que hacerlo ahora yo y adicionalmente que no iba a estar solo. Bienvenidos, queridos amigos de América Latina. Estamos otra vez aquí en Retratos de la Ciudad y estamos en esta segundo día de el intensivo internacional para equipos de colaboración para movimientos del evangelio en ciudades. Y de veras estamos contando historias, estamos recibiendo historias, estamos hablando de muchas cosas que Dios nos está dirigiendo. Y ahora me toca el privilegio a mí de poder estar con mis dos queridos amigos, Leandro Piñeiro y José Ricardo el J, ¿verdad? Escobar. Así es que gracias por estar aquí con nosotros y vamos a tener una plática bastante interesante y también personal, ¿sí? Entonces esto es lo que quisiera que pudieran ustedes hablar un poco sobre qué les ha parecido. Este es el segundo día del intensivo. ¿Qué les ha parecido hasta ahora todo esto que hemos estado viendo? ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención? Bueno, privilegio estar por acá, participar de esta fiesta. Hay una mezcla de sentimientos en mi corazón. El primero de ellos es gratitud a Dios por participar de esta historia, de esta fiesta. Además, yo creo que estoy muy gozoso en el Señor, porque en muchas oportunidades yo vine a reuniones de City to City y estaba solo como brasileño. Y hoy nosotros tenemos un equipo acá con nosotros y además me siento desafiado por tantos líderes, por tantas cosas que están pasando, y escuchar las noticias nos deja muy desafiados a avanzar. Bien, Jota. Sí, ha sido estos 2 días que llevamos de intensivo. Yo lo veo como una respuesta del Señor ante la necesidad que tenemos nosotros en nuestra ciudad, en Cartagena, pero también lo veo en Colombia, de estar unidos. Y veo en medio de todo lo que estamos hablando que hay esperanza y más posibilidades de juntarnos que de separarnos. Pero creo que al mismo tiempo son conversaciones que están desafiando nuestro corazón en la medida que se demanda de nosotros humildad, mansedumbre, sensatez, para ser guiados por el Espíritu y no por nuestro deseo de tener las cosas bajo control. Amén. Es bastante emocionante ver que los dos de alguna manera están viendo lo mismo, están sintiendo esta alegría de poder considerarse acompañados no por City to City, sino acompañados por tantos líderes que hoy estamos otra vez alrededor de 150 líderes, partners, que están viendo lo que Dios está haciendo y que de alguna manera Dios los ha llamado a ustedes a ser estos líderes de líderes, ¿no? Entonces, gracias a Dios por esto. Y quisiera empezar la primera parte con esto, querido Leandro. Y mira, tú como un loco brasileño, ¿verdad? Saliste de tu país y bueno, te conocí allá en México en varias reuniones. Y luego yo vine a Santiago. Y ahí fue donde empezamos a hablar de cómo íbamos a desarrollar City to City en Latinoamérica, que es la rama más joven del movimiento global. Pero ahí te vi, ahí estabas, ahí nos recibiste en tu iglesia. Y luego después nos fuimos a un asado allá con Pato y Dagmar Oyarzún, allá en Viña. Y bueno, fue algo muy bueno para mí el conocerte. Pero ¿cómo es que Dios te llamó a salir de Brasil para ir a Chile, a un país que no era el tuyo, y empezar con esta iglesia? Interesante, mientras habla, pasa una película en mi corazón, en mi mente, de tantas cosas. Nosotros éramos menos canosos, ahora estamos más canosos, ¿no?
Pero hasta entonces yo tenía 24 años cuando llegué en Chile. Incluso yo tenía 23 años cuando llegué en Chile. Y nosotros llegamos a una denominación que há 47 anos não plantava uma igreja em Santiago. E há 30 anos não ordenava um pastor formado em teologia. Wow. Então, nós chegamos com este desafio de plantar igreja. E nossa igreja era uma igreja importante, em uma ubicação muito central, muito importante, e tínhamos recursos e queríamos aprender a pescar. Não queríamos o pescado. Eu me acuerdo que fui a um viaje, entre estes viajes, fui à igreja Spanish River e fui com um presbítero e chegando allá, nos sentamos com o board desta igreja para conversar sobre a plantação de igreja e me acuerdo que um presbítero disse exatamente esta frase: nós não venimos aqui buscar recursos, nós venimos aqui buscar e aprender como pescar. E foi interessante porque estávamos buscando e de repente encontramos a City to City e ha sido muito especial encontrar-te a ti e outros amigos para que este movimento pudesse ser real em Santiago até então. Então, nossa igreja se transformou não somente em uma igreja plantadora, mas em um sócio com City to City para formar este movimento. Então, é muito emocionante me acordar de todo esto y ver que Dios ha hecho grandes cosas. Y bueno, y cómo tú llegaste a Brasil, a Santiago, pero todavía no sabiendo lo que ibas a hacer, sino lo que querías hacer nada más. Exacto. Y querías hacer plantación de iglesias, querías que esta iglesia empezara a plantar iglesias, ¿verdad? Exactamente. Emocionante. Este era el desafío, ¿no? Una iglesia joven, pero que tenía la pasión de alcanzar la ciudad. Y esto foi perfeito com a visão de City to City. Amén. E hoje estamos Amén. acá para celebrar juntos Gracias esta a vitória. Dios. Jota, tú estás en la bella ciudad de Cartagena, una ciudad que Dios está moviendo, que Dios está haciendo algo allá. ¿Cómo es que pensaste en empezar este llamado para plantar una iglesia y luego, pues de ahí seguirle? Por años le saqué el cuerpo a plantar iglesias y como pastor biocupacional. Nomás puedes explicar qué quiere decir le saqué el cuerpo. Oh, claro, evité hacerlo. Okay. Evité hacerlo sabiendo que había un llamado para ello y más bien me dediqué a ser consultor de plantaciones independientes, aunque fui parte de algunos equipos con la primera denominación de la cual fui parte, que fue Asambleas de Dios, con una de las iglesias o concilios más grandes que hay en Colombia, que es Centro Bíblico Internacional. No obstante, en medio de este proceso sentí en mi corazón que ya había que dar el paso porque Dios me estremeció y tenía que asumir una responsabilidad sabiendo que quería aportar a la renovación de mi ciudad. Y siempre en mi corazón ha estado cómo aportar a que Cartagena sea una ciudad diferente, al menos una parte a la vez. Ya lo había hecho en la industria. Mi experiencia en el mundo corporativo fue impulsando transformación de empresas muy grandes de Colombia. Y eso me hizo entender que así como estamos hablando de ese viaje del cambio, yo podía aportar el viaje del cambio también con el evangelio para mi ciudad sin tener la total claridad de lo que esto significaba. Y así fue como yo llegué a City to City. Empecé a buscar, debe existir algo en el mundo que se trate de iglesias transformando ciudades con innovación. Y esa fue la palabra que puse. Recuerdo en Google, Innovation, Cities, Transformation, Ecosystems, y de repente apareció Redeemer en Nueva York y fue que escribí, me respondieron, me dieron tu correo, te escribí, me respondiste en menos de 24 horas y le dije a mi esposa, esto es un spam, esto es falso, nadie responde tan rápido. Y duré un mes pensando, me están estafando o me están respondiendo en realidad. Y yo te volví a escribir en enero del 2018 y me respondiste inmediatamente y dije, esto es real, aquí hay algo. Y se dieron esas conexiones divinas. Eso me hizo ver a mí que, número uno, el sueño de plantar
era ya no un sueño, sino una responsabilidad real. Tenía que hacerlo ahora yo, Claro. y adicionalmente que no iba a estar solo después de cosas que ya había vivido. Fíjate, dos ciudades distintas, Santiago, Cartagena, pero algo que los une es un amor y una pasión por la ciudad, algo que la ciudad necesita, ¿sí? Y que plantación de iglesias, multiplicación de iglesias, renovación de iglesias de alguna manera responde, ¿no? Bueno, gracias a Dios, y de veras que es una bendición que nos estén comentando y contando desde su corazón todo esto, ¿verdad? Pero mira, nosotros, quiero que vean esto, nosotros hablamos mucho como City to City de ciudades hub, como una estrategia. Sin embargo, ahorita, en este momento, Leandro, tú estás en Brasil, estás en una ciudad, en un lugar, Salvador, que estás de alguna manera desarrollando también un movimiento allá. Tú estás en Cartagena, ciudades que no necesariamente son ciudades hub todavía, pero que ahí están y están viendo algo que estas ciudades necesitan. ¿Qué es lo que ven en las ciudades donde están en este momento a diferencia de una ciudad hub? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué empiezan ahí? Leandro, primero. Vamos. Bueno, cuando yo hice el intensivo en 2012, yo escuché una frase que me impactó desde un comienzo cuando tuvimos un taller con Tim Keller. Y él dijo que nosotros deberíamos soñar grande, deveríamos começar pequeno e deveríamos pensar profundo. E isto me impactou muito quando recebi o desafio para abraçar este movimento de City to City em Brasil. Um país como o Brasil é muito grande. E nós começamos, estávamos neste processo de cambiar de Estados Unidos a Brasil, e de alguma maneira nossa ideia foi exatamente formar uma equipe. Primeiro teníamos uma visão, e desta visão nossa ideia foi, de alguma maneira, contextualizar esta visão de alcançar um país, mas sabíamos que São Paulo era um desafio muito grande, que necessitávamos nos preparar. Se nós fôramos comparar, por exemplo, São Paulo com um país de Sudamérica, São Paulo seria o terceiro país mais populoso, se fôramos considerar solamente a cidade de São Paulo. Então, estamos falando quase de um país. Okay. Então, teríamos que mirar a esta realidade, era um sonho grande, mas deveríamos pensar, começar pequeno. E foi aí onde nós começamos a armar uma equipe. E temos uma equipe hoje consolidada, mas eu entendi que para que esta equipe pudesse trabalhar e que desde o começo estabelecêramos uma visão de descentralização, nós decidimos estar um pouco mirando desde afuera para apoiar o que estava passando aí e, à la vez, começar em uma cidade menor, que é menor entre comillas, porque Salvador tem 3 milhões de habitantes, um pouco mais, se consideramos o contexto metropolitano, é muito grande também. Então, falar de proporções em Brasil é difícil, é um desafio. Todo é grande. Todo é grande. Então, pero nós miramos também onde havíamos oportunidades e onde poderíamos ser o mais efetivo possível para de aí chegar com muito mais recurso, com uma equipe, com experiência em uma cidade global, que não é solamente uma cidade hub. São Paulo é uma cidade global. Sim. Rio de Janeiro, Brasília. Então, esta ha sido nossa experiência. O sea, viste oportunidades, pero también tienes desafíos y hablaste de desafíos. Exactamente. Y esto es lo que tal vez el contexto, la contextualización en tu país te está dando para comenzar, ¿no? O sea, es que no hay una sola forma de llegar a las ciudades hub. No. Entonces, esto es interesante. Jota. El fenómeno de Colombia es interesante porque se miran ciudades primeramente como Bogotá y Medellín como las potencias de Colombia, ¿no? Y ciertamente lo son, uno en términos políticos y la otra en términos industriales y empresariales. Sin embargo,
en virtud de un movimiento del evangelio que promueve la unidad y la colaboración en una ciudad, estas ciudades todavía tienen la necesidad de salirse de la idea de ser Jerusalén y entender que están en el exilio. Y ha sido uno de los desafíos más grandes que tenemos en Colombia, porque Estanislao Zuleta, un filósofo, escritor, en uno de sus libros tiene una frase que dice: el gran pecado de la humanidad es querer volver al paraíso. Y parece que en algún momento en estas ciudades se ven como paraíso, pero en Cartagena se estaba viendo un sentido de urgencia por alguna razón. Y pareciera una ciudad de la periferia, pero no lo es. Es una ciudad, si bien emergente, es una ciudad clave porque por Cartagena entró la religión católica a Sudamérica en la época, en el siglo XVI. Y estratégicamente viendo la ciudad decíamos, ¿por qué no el evangelio a Colombia puede empezar a expandirse desde nuestra ciudad? Y suena ambicioso, pero hay que soñar en grande, actuar en pequeño, ¿verdad? Y profundizar. Y en una playa en Cancún, en septiembre del 2019, tú me dijiste en una madrugada, pensé que era un devocional, pero fue un direccionamiento estratégico. Tú me dijiste lo siguiente: a paso lento, pero con pies de plomo. Y yo decía, claro, por eso Cartagena, porque allí hay un equipo que está aquí hoy acompañándonos. Yo me siento honrado de tener a mi equipo aquí, porque son ellos los que están haciendo la visión que Dios nos ha dado para que una ciudad como Cartagena esté surtiendo a Colombia. Y Cartagena creemos que es la puerta para mostrar que la colaboración sí es posible. Por eso queríamos que contaran esta historia, porque podemos hacer planes, podemos hacer muchas estrategias, pero de alguna manera el Espíritu de Dios es donde abre oportunidades y nos lleva donde Él quiere, ¿no? Y en estos dos ejemplos nos están hablando de esto, de cómo Dios es el que direcciona y dice dónde empezar, ¿verdad? Pero con esta idea de ciudades jóvenes en el futuro, ¿no? Pero gracias a Dios que está pasando esto. Ahora, algo que también por lo cual queríamos que estuvieran aquí en este segmento de Retratos por las Ciudades. Ustedes están trabajando con las nuevas generaciones. Están trabajando con jóvenes. Leandro, tu equipo es reveras muy joven. Tú no eres muy viejo, pero es muy joven tu equipo. Y Jota también. Tú estás trabajando con muchos jóvenes. Estás entrenando muchos jóvenes. Estas nuevas generaciones, ¿qué es lo que les dice? ¿Por qué debemos también pensar en las nuevas generaciones? En el caso de Brasil. Buena pregunta esta, porque em um momento eu creio que há processo natural donde cada vez mais os centros se han transformado em los lugares donde as pessoas se van. Não há estatísticas que mostram que para allá va, não? Que o mundo há poucos anos mais será mais em los grandes centros. E eu creio que os jovens han percebido isto. Nosotros hemos entrenado más de 500 plantadores de iglesias. Y las personas que nos buscan son entre 18 y 45 años. Ese es el perfil de las personas que nos buscan. Y en este proceso, nosotros hemos entrenado y puesto herramientas en las manos de los plantadores. Y durante este proceso, nosotros também hemos aproveitado para recrutar pessoas em diferentes áreas, em fé e trabalho, revitalização e plantação de igrejas, justiça e misericórdia, catalisadores que puedan impulsionar estes movimentos em outras cidades. E isto eu creio que ha sido o secreto, este ADN de City to City. Este ADN, as pessoas estão cansadas de simplesmente pensar em uma perspectiva hacia dentro. Pero esta visión de la centralidad del Evangelio y una visión de construir una iglesia para la ciudad, donde podamos traer respuestas que verdaderamente no solamente
transformem vidas, pero impacte a ciudad, é algo que todos estão cansados de ver, simplesmente moralismo, libertinaje e não uma visão que transforma de verdade. Então, isto ha sido revolucionário e ha sido o secreto pelo qual hoje nós temos um equipo que é apaixonado por isso, de pastores jovens que querem mirar hacia o futuro, ¿no? Entonces, esta ha sido nuestra experiencia. Qué bueno, qué bueno. Y de veras que de lo que estás hablando es que no estás viendo solamente el presente, sino están entrenando para el futuro, ¿verdad? Para el futuro a largo plazo. Jota, ¿cuál es tu experiencia en tu caso? Yo me sorprendo por las proporciones de Brasil versus Colombia, porque nosotros estamos entrenando el 10% de lo que en Brasil hacen. Y eso para nosotros es tremendo, porque la alta secularización de nuestro país ha traído como consecuencia una aversión a la participación en las dinámicas del evangelio en las ciudades. Pero lo que sí está ocurriendo, y por lo menos vemos una muestra en Cartagena, es que la mayoría de los líderes que están en la red están en el rango de los 25 a 35 años, familias jóvenes con niños pequeños, y en nuestras iglesias, en nuestra red somos más o menos como 14 iglesias y unos 2, 3 ministerios más, familias jóvenes con niños pequeños, y lo que estamos observando es que hay una necesidad real de cambio, hay una masa crítica con mentalidad crítica que está buscando además ser educada para poder enfrentarse a los desafíos de la ciudad. Y no están pensándolo en abstracto. Realmente los que están comprometidos están pensando en términos prácticos cómo pueden ser realmente agentes de cambio en la ciudad. Y no es romántico, es lo que hablamos. Cada uno de los líderes de la red puede dar cuenta de cómo estamos viendo en nuestras iglesias quienes se están levantando no solamente para liderar dentro de la iglesia o desde la iglesia, sino en sus contextos particulares, es decir, desde el emprendimiento, en la industria, en sus roles profesionales, en el deporte, en las artes. Y estamos viendo una dinámica en Cartagena que no creíamos que iba a pasar. Y son las comunidades jóvenes las que están propiciando esto, realmente. Amén. Gracias a Dios, de veras que les ha puesto eso en su corazón, porque realmente ya para cerrar este tiempo, realmente lo que Dios nos está mostrando es que hay un llamado, y hay un llamado a un lugar específico, y que Dios y el Evangelio está en estas ciudades, en las ciudades emergentes, tanto como en las ciudades hub, pero al mismo tiempo que no están pensando solamente en el presente. Están pensando en el futuro, no están pensando solamente en el pasado tampoco, están pensando en el futuro de un movimiento del evangelio en la ciudad. Así es que, de veras, muchas gracias por estar aquí, y estamos tratando todavía de clarificar, de hablar de algunos aspectos que puedan ser relevantes para cada uno de ustedes. Así es que ojalá y esto que hoy hablamos sobre nuevas generaciones, sobre a dónde el Espíritu de Dios nos envía y cómo nos envía, cómo nos llama, bueno, que sea algo muy especial también para sus vidas. Así es que muchas gracias. Estos retratos son más que una historia. Son la evidencia de lo que Dios está haciendo en nuestra región. Y también son una invitación. Ora, colabora, siembra, porque la obra apenas comienza. Porque cuando la iglesia vive el evangelio en la ciudad nunca vuelve a ser la misma.